Doy la bienvenida rápidamente a Jaime Graña. Bienvenido, señor Graña, Exitosa. Buenas noches, Karina. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes han hecho público un comunicado donde pide que las medidas efectivas contra la delincuencia sin restringir la movilidad de millones de peruanos. Es decir, ¿no les parece de que la Defensoría del Pueblo encuentre medidas que en otros países no han dado resultado y que además restrinjan derechos al trabajo, a la libre movilidad de muchísimas personas en el país? O sea, más que un parecer, nosotros nos sometemos a la información y a las experiencias de otros países, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de Colombia, tanto la derogación de esa medida, ¿no? Se tomó la medida en el año 2000, si no me equivoco, 16, y 2 años después la derogaron porque no dio resultados. Entonces, al final lo que se demostró es que en ese caso de Colombia, los delincuentes pues ya no iban 2 en una moto, sino iban en 2 motos, o iban en 2 mototaxis, o iban en un carro. O sea, al final la delincuencia tiene una capacidad de adaptación muy rápida y no por prohibir que vayan 2 en moto se han logrado resultados. Nosotros lo que decimos es que esa no es la solución, no ha sido la solución en otros países y no creemos que va a ser la solución acá en el Perú, y que más bien la solución, ¿no?, como hemos dicho, es, oye, hay que intervenir desde hacer un trabajo de inteligencia, desde hacer redadas, ¿no?, y encontrar a quienes estén portando un arma sin permiso y darles prisión efectiva. También hemos dado otras medidas como la placa más visible, el poner, el RFID, que son arcos detectores de sistemas de radiofrecuencia, ¿no?, que deberían ser, y es lo que está aprobado por ley, obligatorios en todas las motocicletas, ya lo es en los carros. Entonces, visores transparentes. O sea, creemos que hay muchas medidas que deberían de implementarse, pero también sostenemos que no solo ha sido perjudicial en otros países y no ha tenido el efecto, sino que también afectamos pues la libre movilidad, los millones de peruanos que mueven a sus hijos a los colegios, o mueven a sus familiares al trabajo, a las escuelas, y hacen negocio, ¿no? Entonces, claro, entendemos y empatizamos con la situación, ¿no? Pero solamente estamos resaltando no un parecer, sino una data, ¿no?, ya estudiada. La Universidad de los Andes de Colombia hizo los estudios y demostró que no había sido efectivo. Muy bien, pero usted me está hablando y me está señalando solamente del desplazamiento de 2 personas en las motos, pero ¿qué habla, qué data y qué me puede decir? ¿Cuál es su parecer sobre esta propuesta también que nos lanza la Defensoría del Pueblo, que es de la prohibición temporal para la circulación de motocicletas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, específicamente en Lima y el Callao? O sea, es como un toque de queda, ¿no? O sea, ¿por qué no poner entonces también el toque de queda para que no salga nadie? O sea, yo creo que son medidas sumamente extremas, que, o sea, habría que ver pues la data, si son los asesinatos y los secuestros son solamente entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Nosotros lo que vemos en las noticias son que esto pasa a cualquier hora del día. Entonces, tampoco no es como que, ¿no? Pero nuevamente, el tema al final es castigar a millones de peruanos por simple y llanamente, porque la moto se utiliza, ¿no?, como un medio, digamos, para delinquir. O sea, el día de mañana, si hicieran ellos, ¿no?, como pasa, ¿no?, que la gente corre pues a robarte el celular, entonces van a prohibir las zapatillas, o si van ¿no?, si hacen extorsión por teléfono, pretenderán pues, no sé, prohibir los celulares también a cierto horario, no sé. O sea, me suena sumamente extremo
Y claro, estamos ante una situación extrema, pero creo que las medidas han demostrado no ser efectivas por ahí. Ahora, un toque de queda, ¿no? Es extremo, pero tiene unas consecuencias terribles, ¿no? En términos de impacto económico, de turismo, ¿no? Entonces, creo que hacia allá está yendo también esa medida, ¿no? El prohibir que las motos, cuántos negocios se manejan, pues, ¿no? Cuánta atención, si una persona, por ejemplo, necesita una medicina a las 12 de la noche, urgente, hoy en la noche va una moto llevando la medicina en un delivery, ¿no? Estaría ya prohibido eso, que no sé, ¿cuál sería el impacto? Me parece que no se ha pensado en el impacto, digamos, que puede tener en la vida diaria y en la vida económica de las personas, en la subsistencia. Ustedes ¿No? tienen Millones precisamente de personas. esas data, tienen esa data como Asociación Automotriz del Perú, tienen cuántos millones de motos, de personas utilizan motos aquí en Lima y en el Callao, cuántos deliveries hay aquí en Lima y en el Callao, para hacernos una idea del impacto. La data de deliveries no la tengo a la mano. Sabemos que el parque automotor de motocicletas es superior a 3 millones, son casi 3.300.000 motocicletas. ¿En Lima y Callao? En Lima, no, eso es a nivel nacional, ¿no? Entonces, definitivamente en Lima y Callao, digamos, no tengo el dato exacto de Lima y Callao, pero debe ser por lo menos entre 1,5 millones y 2 millones de motocicletas, lo cual o sea, es un número muy importante, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que cuántos, o sea, solamente hagamos un poquito de números, ¿no? ¿Cuántos sicarios se manejan en motocicleta? ¿5.000? ¿10.000? ¿No? Entonces estamos hablando del 0.1%, ¿no? Y estamos tratando de solucionar y un problema, que es un problema de fiscalización, de redadas, de inteligencia, ¿no? Tratando de prohibir que se muevan en las motos, ¿no? O sea, yo lo que creo es que no creo que esa sea la solución. Y por lo menos ha quedado demostrado en otros países que no ha sido la solución, que no ha apoyado a los números, no ha apoyado en la disminución de la delincuencia, de los asesinatos, de la extorsión. Señor Graña, usted nos estaba dando una serie de medidas que en otros países sí han dado resultado y nosotros tenemos implementadas esas medidas. ¿Nos puede describir las medidas y decirnos si nosotros tenemos esas medidas? O sea, por ejemplo, el año pasado se ha aprobado en el Congreso la nueva placa, una placa mucho más grande, es además la placa del tamaño Mercosur, es la placa que se usa en los países vecinos. Es una placa de 20 centímetros por 17 centímetros de fondo blanco, mucho más visible que la pequeña placa azul con negro que tenemos hoy día, ¿no? Por ejemplo, esa es una medida que estamos a la espera de que simplemente se implemente, se saque el decreto a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Falta el reglamento. Falta el reglamento para que se haga efectivo. No, ¿qué falta? No es el reglamento. Falta que se emita la resolución, el decreto legislativo que implemente lo que ya se ha hecho ley, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos una ley, pero todavía tenemos una ley, pero todavía no se puede implementar. Es decir, está, pero en la práctica no tenemos la placa Mercosur, que es más grande. No tenemos la placa. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Es mucho más visible. En ese mismo proyecto está incluido el que la placa tenga, o sea, haya una placa delantera holográfica y de radiofrecuencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene un chip que que todas las motos, así como los vehículos, que también tienen un chip, ¿no? Una tercera placa, por ley, son detectables con un sistema de radiofrecuencia que se está comenzando a implementar, ¿no? En diferentes puntos de la capital. Todavía hemos hecho pruebas y estamos desabanando equipos, literalmente, y pidiendo nuevos equipos, y sabemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está también comprometido con implementar un sistema de arcos detectores de tal manera que se tenga un registro, tanto con cámaras como con radiofrecuencia. Por ejemplo, esas dos medidas
creemos que son sumamente importantes, que deberían de implementarse a la brevedad. Pensábamos que la íbamos a implementar antes, pero bueno, por alguna razón ha tardado, han habido problemas de distinta índole, muy graves, como las caídas de puentes, los accesos al aeropuerto. Señor Graña, los accesos una al consulta, puerto, porque etcétera, acá nosotros somos los reyes de la informalidad y los reyes de hacer las cosas, a ver, chuecas, mal. Entonces, acá se falsifican placas. Se puede hacer una placa tipo espejo para que no se vea la placa y que no sea captada. Eso también se puede hacer con una placa más grande. El chip de los autos se puede de alguna manera alterar o no funcionar. Hasta ahora creo que no funcionan en su totalidad todos los chips de los autos, ¿no? No, sí, los chips funcionan. Lo que tiene que suceder es que estén los arcos que lean los chips, que es lo Entonces, que hemos estado haciendo pruebas y que ahora falta hacer esa inversión y que entonces el Ministerio esos ya... arcos para los autos todavía no funcionan en su totalidad o no funcionan. No, yo no diría que no funcionan, simplemente que hay muy pocos sí, muy pocos disponibles. O sea, hay que hacer una Entonces, inversión. ¿cómo hacemos con Hay las que hacer una motos inversión. si no funcionan para los autos que ya tiene esta propuesta hace muchos años, ¿no? Muchísimos, diría yo. O sea, lo que necesita el Ministerio es el presupuesto para hacer esa inversión. Nosotros hemos hecho propuestas, hemos inclusive hecho pruebas, estamos invirtiendo en demostrar por cómo funciona y lo que se necesita pues es que el Ministerio y el MES Claro, se pongan de acuerdo entiendo. para hacer La la inversión. Asociación Automotriz del Perú hace, expone, empuja, pero tenemos un elefante que no se mueve y que está permitiendo, porque acá no solamente se trata, se supone que es que necesitamos resultados y políticas integrales, no solamente es el Ministerio del Interior, sino es presupuesto y son estas medidas que usted está diciendo que han dado resultados en otras partes, no nos tenemos que ir hasta el primer mundo, sino en Colombia, pero que acá hace tiempo se están pidiendo y que no se hacen. Muchísimas gracias a Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú.